Hola chicos, buenas tardes. Vamos a dar 3 minutitos para que se terminen de unir algunos participantes y comenzamos a las 7:04, 7:05, por favor. No. Hola chicos, buenas tardes. Me presento, soy Magali Aguilar, soy ejecutivo de CECI y equipos interferenciales. Nuevamente, pues es un gusto para nosotros el que ustedes estén aquí. En otro webinar más, un webinar totalmente diferente a todos los que hemos venido teniendo, inclusive el año pasado. Te doy la bienvenida, Kitsia. Muchísimas gracias por este bonito gesto que haces para con nosotros con este webinar. Kitsia, el foro es tuyo. Chicos, les habilité a todos el micrófono. Vamos a tener mucho cuidado de no estar abriendo los micrófonos para que de alguna manera no se vicien ruidos. Y
todos podamos escuchar perfectamente. ¿Vale? Muchísimas gracias, chicos. Y Kitsia, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Muchas gracias, Magali. Perfecto, pues el foro es tuyo. Cualquier situación que tengas, aquí estoy para apoyarte. Y pues muchísimas gracias, Kitsia. Adelante. Gracias. Muy bien, chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de la estructura, de cómo diferenciar la estructura que genera el dolor lumbopélvico. Entonces, muchas de las veces nuestros pacientes llegan con nosotros. Bueno, importante antes de empezar el tema, si surge una duda, es muy importante que por el chat pongan que quieren abrir el micro para abrirlo y sanar la duda. Igual, al final del webinar vamos a dar un tiempo para resolver esas preguntas también, pero es importante que las vayamos solucionando momento a momento también para no perdernos en la información. Entonces, ahora sí, cuando tenemos un paciente con nosotros, muchas veces el dolor que nos refiere o que nos cuenta este paciente es en la zona lumbar, en la zona sacroiliaca y a veces hasta en la cadera. E inclusive, dependiendo del tipo de patología que esté desencadenando el paciente, puede ser que este dolor lo presente inclusive en todo el trayecto de la pierna, ya sea lateral, en la parte anterior o en la parte posterior. Y puede ser inclusive que sea un dolor que se va a una pierna o se va a la otra. Entonces, cuando hablamos del tema, quiere decir que lo que vamos a diferenciar es de qué estructura viene exactamente ese dolor. Puede ser que sea de una estructura nerviosa, porque algún disco o alguna extrusión lo está oprimiendo. Puede ser que sea alguna estructura diferente como a nivel muscular. Puede ser, ¿por qué? Porque además de que los nervios irradian dolor hacia otra parte, también los músculos refieren dolor hacia otra parte, ¿no? Con el famoso síndrome miofacial. O inclusive pudiera ser, y hay que diferenciar de dónde viene el dolor. Si el dolor es a nivel de la cadera o si el dolor viene de la sacroiliaca o viene de la columna lumbar. Y no precisamente viene de ahí y que podamos distinguir por dónde se toca el paciente, sino que muchas veces el paciente puede tocarse en la zona glútea, pero ese dolor viene referido de la columna. O puede ser que el paciente se toque en la zona sacroiliaca, pero realmente el problema sea en la cadera. Entonces vamos a hablar como de esos tips que nos van a apoyar a todos a hacer un mejor diagnóstico fisioterapéutico e identificar de dónde viene el dolor. Entonces, cuando hablamos de un dolor lumbopélvico, puedo pensar, aquí les voy a señalar con el cursor, que puede ser un problema articular, o sea, puede venir el problema de la articulación sacroiliaca, que la resumo en ASI, o también puede venir de la columna o puede venir de la cadera. O si el problema es a nivel miofacial, o sea, a través de la musculatura, probablemente sea de estos 4 músculos que a mí me van a dar información porque estos 4 músculos refieren dolor a la zona lumbopélvica, el cuadrado lumbar, el iliopsoas, el piriforme y el glúteo medio. Ahora, hay una tercera estructura que nos puede generar un problema, claro, la estructura nerviosa. Pero ahorita, ¿cómo distinguimos si es una estructura nerviosa? Bueno, además de que una resonancia magnética nos va a apoyar a distinguir o comprobar el diagnóstico. Además de eso, la sintomatología, ¿no? Que sabemos que tiene que concordar con un dermatoma. Y además de concordar con un dermatoma, el tipo de sintomatología, pues es entumecimiento, alodinia, hormigueo, etcétera. O una hipersensibilidad, entre otras cosas. Pero también puede ser, ahorita que es en lo que nos vamos a enfocar, que el problema sea articular o que el problema sea miofacial. Entonces, si el problema estamos sospechando que es articular, sospechamos en 3 cosas: cadera, columna y articulación sacroiliaca. ¿Qué pasa? Puede ser que una de estas 3 articulaciones esté hipermóvil. ¿Cómo lo voy a hacer? Evaluando con técnicas manuales o con técnicas de valoración. Y esa hipermovilidad me puede decir, ok, si yo tengo una hipermovilidad, ¿cómo lo voy a
corregir con ejercicios de resistencia progresiva, con ejercicios de propiocepción o ejercicios de estabilidad. Si en este caso estas articulaciones son las que me están dando el problema o una de ellas y lo que yo valoro o me doy cuenta es que hay hipomovilidad, entonces lo que yo tengo que atender es técnicas de terapia manual ortopédica para aumentar el rango de movimiento, movilizaciones y manipulación artrocinemática. Bien. En cambio, si el problema fuera miofacial, entonces voy a sospechar de estos 4 músculos que me mandan dolor a la zona lumbopélvica. Entonces, puede ser que yo tenga un problema compartimental o un problema de juego muscular. ¿Qué significa esto? Quiere decir que yo debo de valorar y diagnosticar para ver si el problema del paciente es porque la parte compartimental, o sea, un músculo unido al otro músculo a través de la fascia, pero distintos músculos dentro del mismo paquete muscular, ahí hay una lesión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Técnicas manuales para corregir esa alteración compartimental. Y si fuese por juego muscular, quiere decir que dentro del músculo, a nivel de las fibras, hay alguna alteración. ¿Qué técnicas voy a hacer ahí? Técnicas de terapia manual como masaje funcional, energía muscular, punción seca, terapia manual instrumentalizada, entre otras. ¿Cómo lo valoro? Lo valoro con palpación y pruebas de resistencia muscular. Entonces nos damos cuenta que la diferenciación de un dolor lumbopélvico puede ser ya sea porque el problema viene de la cadera o viene de la columna o viene de la articulación sacroiliaca o probablemente la esté refiriendo a alguno de los 4 músculos que vimos anteriormente, que dijimos que eran el cuadrado lumbar, iliopsoas, piriforme y glúteo medio. O bien, también puede ser que sea una raíz nerviosa y o dermatoma. Entonces, teniendo en la cabeza que pueden ser cualquiera de estas, lo que yo voy a hacer es empezar a hacer una evaluación para poder ir descartando a mi paciente. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es como, ok, si fuera la cadera, aparecerían estos datos. Si fuera la columna, aparecerían estos datos. Y así sucesivamente para que podamos nosotros ir descartando lo que no es. Por ejemplo, si fuera la cadera, si yo estoy sospechando de la cadera, pienso, ¿cuáles son las causas? Pues puede ser que si es una causa importante y que es la cadera, es porque hay una artrosis severa en el paciente, porque hay bursitis o porque hubo alguna vez o hay alguna fractura. ¿Cuáles son los síntomas que me arroja la cadera? Duele la ingle y además de que duele la ingle, el dolor se irradia como cascada hacia la rodilla por la parte anterior. Entonces, ojo, este síntoma es particular de la cadera. Quiere decir que al yo estar haciendo la anamnesis con mi paciente y al estar haciendo pruebas, es muy importante que si yo noto y distingo esto, que el dolor es encajado en la ingle y que corre y llora hacia la rodilla por la cara anterior del muslo, inmediatamente sospecho de la cadera. Entonces, mi pensamiento paralelo, ¿qué va a ser? Ok, si yo estoy sospechando de la cadera, lo que tengo que hacer es solicitar una radiografía comparativa de ambas caderas. ¿Para qué? Para ver si hay alguna de las causas que aquí me señala, artrosis, fractura, etc. ¿Y cuál es el signo importante a la hora de la evaluación? Dificultad para ponerse los zapatos, dificultad para atarse los cordones, dificultad para cruzar las piernas o subirse al coche. ¿Por qué? Porque el coche es demasiado bajo y requiere la flexión suficiente que requerimos para agacharnos a ponernos los zapatos o atarnos los cordones. Entonces, ese es un signo muy latente para empezar a sospechar de la cadera, aunque el dolor sea difuso lumbopélvico o el dolor esté centrado en la columna lumbar, pero muchas veces es la cadera la que está refiriendo el dolor hacia allá. Ahora, si fuese la columna, ¿cuáles son las causas para que la columna nos duela? Artrosis, hernias de disco, pico del oro, canal estrecho, entre otras. Inclusive una de las causas es síndrome de cadera-columna. Muchos pacientes que son operados de cadera, a los meses van a desarrollar dolor en la columna. ¿Por qué? Por el cambio de distancia lumbopélvica, si es que pusieron una prótesis o hubo una fractura, hay que evaluar con una escaniometría de miembros pélvicos para hacer exactamente una medición y ver si ese paciente posoperado va a requerir alguna plantilla para
evitar el desfase. Igual, ¿cuáles son los síntomas si fuese o sospecháramos de la columna? Dolor en la zona de la cintura y a veces irradiado hacia glúteos, perdón. Entonces, en el anterior, que era la cadera, el síntoma que yo debo de tener completamente siempre fresco es duele la ingle y llora hacia la rodilla por la parte anterior del muslo. Si sospecho de la columna, el síntoma es duele la cintura y a veces irradia hacia glúteos. Puede ser un glúteo o pueden ser ambos, pero no necesariamente por una hernia de disco va a doler la cintura y la parte de los glúteos. Entonces, no pensar inmediatamente en que el problema viene de una hernia de disco. Ahora, ¿cuáles son los signos? Por lo regular duele a la flexión y a la carga y el dolor se deriva del movimiento. Ojo, en la pasada que hablábamos de la cadera, ¿cuál era el signo? Flexionar lo suficiente que me provocara dolor o dificultad para ponerme zapatos, atarme cordones, cruzarme las piernas. Pero si hablamos de la columna, el signo latente es duele hacer flexión y hacer carga, pero esto es de pie. Si el dolor viene de la columna, por lo regular no va a doler si el paciente está sentado. Si el problema viene de la columna, una de las evaluaciones es, se va a poner de pie, intente agacharse a tocarse las rodillas o a tocar los pies y si ahí hay dolor, puedo sospechar de la columna. ¿Por qué? Porque la columna a nivel biomecánico va a flexionar 45 grados. Una vez que rebasamos esos 45 grados de flexión, se involucra la cadera. Entonces, por eso es preferible evaluar a la columna de pie, si nos estamos basando en esto. Entonces, en la pasada, la evaluación del signo era, pues voy a sentar al paciente y le voy a pedir, intente tocar sus zapatos como si se fuera a atar los cordones. ¿Hay dolor? Entonces sospecho de cadera. Columna, se va a parar, se va a intentar agachar a tocar sus rodillas o sus pies, o vamos a cargar peso en una sola pierna y levantar la otra pierna. Ahí, si hay dolor, probablemente sospechemos, pero de la columna. Y si el dolor es cuando me muevo y cuando no me muevo, no hay dolor, voy a sospechar, pero de una hipermovilidad. Hay una inestabilidad de esa columna. Ahora, nos vamos a la articulación sacroiliaca. ¿Cuáles son las causas para que nos duela la articulación sacroiliaca? Bueno, pues bloqueo articular, desgaste, inflamación. ¿Cómo que bloqueo articular? Muchas veces cuando vamos caminando y de repente no vemos el escalón o la banqueta y caemos, no caemos, me refiero de caer y golpear rodillas, sino de que vamos caminando, no la viste y como que sientes un desfase. Me imagino te ha pasado, porque a mí también me ha pasado muchas veces. Y ahí, como la pelvis hace un juego a la inversa, esa pierna que cayó y que no se esperaba caer hasta el fondo, hace un bloqueo en la articulación sacroiliaca de ese lado. Y entonces puede ser que se bloquee el sacro hacia nutación o hacia contranutación, dependiendo cómo haya sido la lesión. ¿Cuáles son los síntomas si doliera la sacroiliaca? Los síntomas son dolor lumbar bajo. Por lo general, duele más a un lado que el otro y puede ser bilateral si es muy crónico. Ojo, en la columna, el síntoma como era, me dolía la cintura y a veces puede bajar hacia ambos glúteos o a un glúteo. Pero la sacroiliaca igual, duele la parte baja de las lumbares, pero a veces puede doler ambas partes y llegar hasta medio glúteo. O puede ser que solo te duele una parte. Entonces, ahí es donde digo, entonces viene de la columna o viene de la articulación sacroiliaca. Pero estos datos pequeñitos nos van haciendo una conciencia a nivel de análisis clínico para tener un buen diagnóstico de mi paciente. Ahora, ¿cuál es el signo? Si fuera la sacroiliaca, el paciente tiene dolor o dificultad al caminar o al correr. ¿Qué significa? El signo en la columna era, siente dolor a la flexión y a la carga, pero si fuera la cadera, siente dolor al atarse los zapatos, o sea, pasar a más de 90 grados de flexión. Pero si me duele cuando camino o cuando corro,
el signo me hace sospechar de la articulación sacroiliaca, pero en descanso no me duele. Quiere decir que, ¿por qué duele al movimiento? Oye, Kitsia, pero me dijiste que también en la columna duele al movimiento. Sí, pero estamos hablando al movimiento de la carga de peso o al movimiento de flexión antes de entre los 45 grados y los 60 grados de flexión del tronco. Pero aquí en la sacroiliaca es dificultad al caminar o al correr. ¿Por qué? Porque por la posición donde está el sacro y donde se articulan los ilíacos, sabemos que es un movimiento contrario o a la inversa. Entonces ahí el movimiento de caminar o de correr hace que la articulación roce y si hay inflamación y dolor, va a presentar molestia al hacer esas dos técnicas. De hecho, una de las formas de comprobarlo es poner al paciente en 4 puntos y ver si en 4 puntos el dolor se quita, entonces sí es la sacroiliaca. ¿Por qué? Porque deja de haber ese juego articular. Ahora, la sacroiliaca, como muchas veces solo duele de un lado y duele la parte baja lumbar y se puede ir hasta media nalga, suele confundirse con una ciatalgia o falsa ciatalgia, pero lo podemos comprobar con lo que vamos a ver más adelante. Ahora, si fuera una falsa ciatalgia, yo tengo que ver cuáles son las causas que causan una ciatalgia o falsa ciatalgia. ¿Por qué se llama falsa ciatalgia? Bueno, porque cuando es realmente un problema del ciático es porque hay una hernia de disco importante que está oprimiendo una raíz nerviosa que forma parte del nervio ciático y está dando sintomatología. Pero cuando se llama falsa ciatalgia es porque la musculatura piramidal y de rotadores externos de la cadera, como obturador interno, externo, gemino superior y gemino inferior, están tan contracturados que están aplastando al nervio, pero lo están aplastando a nivel del glúteo, no a nivel de la raíz nerviosa. Por eso es una falsa ciatalgia, porque no tiene nada que ver con una hernia y es causado por una contracción muscular mal equilibrada. Entonces, ¿cuáles son las causas? Un golpe directo, esfuerzo, mal movimiento que genera bloqueo, el bloqueo lumbar o bloqueo de la articulación sacroiliaca. También puede ser por un espasmo muscular, como lo dijimos hace ratito. ¿Cuáles son los síntomas? Es dolor que se irradia a la columna, glúteo y la parte posterior de la pierna. O sea, quiere decir que si nos recapitulamos, bueno, y también te dice que el signo es dolor al caminar y correr. Oye, es que ya me estoy confundiendo. Me dijiste que la sacroiliaca era dolor al caminar o correr. Sí, pero te di un tip y te dije que si lo ponías en 4 puntos el dolor se iba a quitar. ¿Por qué? Porque no está jugando la articulación y no está en movimiento. Ahora, pero los síntomas son diferentes. Cuando es una falsa ciatalgia, duele la parte inferior de la columna lumbar, duele la parte posterior del glúteo y del muslo. O sea, suele llegar un poquito hasta abajo del muslo. Y en la sacroiliaca es distinto. También duele la parte baja de las lumbares, también se puede ir solo a un lado del cuerpo, pero duele solamente la parte superior del glúteo, no todo el glúteo. ¿Va? Y cuando hablábamos de la columna lumbar, la sintomatología era, duele la cintura y a veces puede doler todo el glúteo de un lado o de ambos lados. Entonces, espero que a la presentación le estés tomando ahí tus screens para que tengas la diferenciación de una y otra y que a conforme lo vayas practicando, leyendo y cada vez repasando más y más, se te va a hacer muy fácil decir, no, porque le duele así, entonces no es esto y vas descartando. Ahora, si fuese la raíz nerviosa, tengo una forma muy práctica de comprobarlo. Si yo digo, bueno, yo creo que no es ni la columna lumbar, ni la articulación sacroiliaca, ni es la cadera. Creo que estoy sospechando de que hay una lesión de alguna hernia de disco o prolapso y creo que alguna raíz nerviosa está comprometida y por eso al paciente le está doliendo como le está doliendo. Ok, entonces yo voy a tomar a un diapasón como este y lo voy a hacer vibrar, o sea, literal, lo hago vibrar y lo voy a colocar en estas partes que dice aquí. Si yo sospecho
que hay un problema en la raíz nerviosa de L2, yo lo coloco en la cresta ilíaca. Primero lo coloco en la cresta ilíaca que no duele, o sea, en el miembro pélvico que no duele. ¿Para qué? Para que el paciente pueda distinguir la vibración y darse cuenta que esa vibración no debe provocar dolor y a qué nivel debe sentirla. Y después, comparativamente, la coloco en el otro lado. A nivel de la cresta ilíaca, si el paciente en el lado afectado no siente vibración o la siente mucho más baja que del lado contrario o mucho más alta que del lado contrario, es una prueba positiva y me dice que probablemente hay una raíz nerviosa a nivel de L2 que está comprometida por alguna hernia de disco. ¿Cómo lo compruebo? Con una resonancia magnética. Si yo sospecho que es un L3 por donde pasa el dermatoma, que aquí tengo los dermatomas, si yo creo que por cómo le duele, porque me estoy confundiendo, es un decir, me estoy confundiendo. El paciente me dice que le duele aquí, L2, L3, pero ¿y qué tal si es la cadera? Porque Kitchen nos dijo que cuando era la cadera dolía la ingle, pero que el dolor corría y lloraba hacia la rodilla por la parte anterior. Entonces, ¿es la cadera o es una alteración de la raíz nerviosa de L2, L3? Ok, agarro un diapasón y lo coloco en la cresta ilíaca y lo coloco en la rótula. Si en la rótula pasa lo mismo, no siente de este lado o lo siente hipersensible o lo siente nulo, positivo, alteración de la raíz nerviosa de L3. Ahora, si sospecho de L4, ¿cómo está L4? Bueno, L4 pasa por la cara anterior de la rodilla, cara anteromedial. Entonces, no sé si es una tendinitis de la pata de ganso o si es un desgarre muscular o si es una alteración de la raíz nerviosa de L4. Entonces, ¿qué hago? Igual, agarro un diapasón y lo voy a colocar en la tibia y malleolo interno para ver si es positivo o negativo. Si sospechara de L5 en la cabeza del peroné, sospechara de S1, malleolo externo, y si sospechara de S2, meñique. Entonces, esto me ayuda a descartar. Es como estas películas donde están pensando y se les ve así como están haciendo aquí números y números acá y vas como tachando lo que no hasta que llegas a una conclusión. Bueno, a mí me encanta. Ahora, volvemos al punto inicial donde iniciamos. Inicial donde iniciamos, perdón. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo un paciente que me dice, me duele la espalda o la parte lumbopélvica. Se señala la cintura, la espalda, el glúteo, la pierna, pero no sabemos qué es. Tenemos que distinguir si es cadera, tenemos que distinguir si viene de la columna, si se viene de la articulación sacroiliaca o de la articulación o de la musculatura que me está generando un síndrome miofacial o de alguna raíz nerviosa o dermatoma. ¿Sí? Entonces, quisiera saber, ¿hasta aquí hay alguna duda? Tenemos minutitos para abrir el micro y pasarnos a, ojo, en esta diapositiva yo te dije que podía ser articular. Si es articular, puede ser sacroiliaca, puede ser columna, puede ser cadera. Y yo ya te enseñé cómo distinguir si es una u otra. Entonces, antes de pasarnos a lo otro, que es miofacial, y vamos a ver cómo distinguir estos 4 músculos que nos generan dolor y que lo irradian muy similar al dolor lumbopélvico, antes de eso quisiera saber si alguien hasta aquí tiene una duda. ¿No? Pueden abrir los micros, ¿eh? Pero si hasta aquí vamos bien, también se vale que por el chat pongan vamos bien y continuemos. Estoy abriendo el chat para ver si hay algo escrito. Ok, vamos bien, perfecto. Entonces, ya vi deditos arriba y corazones, así que vamos muy bien. Entonces, ahora sí, nos vamos a pasar a la parte miofacial. Si yo ya dije, no, no es ni la cadera, no es la columna, no es la articulación sacroiliaca y no es una raíz nerviosa porque yo ya agarré mi diapasón. Elvia, ¿estás preguntando si mandarán la ponencia? No, pero sí puedes, o sea, te recomiendo que le tomes como fotito para que tengas como esos acordeones.
o no sé si la van a mandar. Ahorita lo hablo con Magali. Ok, entonces, si yo sospechara, ojo, cadera ya lo vimos, columna ya, sacroiliaca ya, y esto, raíz nerviosa dermatoma, ya. Nos falta cómo distingo si es miofacial. Ok, el dolor miofacial, ¿qué es? Es un dolor muscular. Es un dolor provocado por la musculatura, pero cuando te duele un músculo directamente, pues te duele directamente el músculo. ¿Por qué? Porque hay un espasmo, etc. Pero cuando ese espasmo duró suficiente tiempo y hizo un punto gatillo y ese punto gatillo generó otro espasmo muscular, etcétera, y se fue cronificando, ese músculo generó un síndrome miofacial. Y ese síndrome miofacial es que yo puedo tocar el músculo y palparlo, pero que el dolor se reproduzca en otro lugar. ¿Por qué? Porque así como las raíces nerviosas irradian dolor hacia otro lado, el músculo lo refiere hacia otro lado. Es distinto irradiar que referir. Por ejemplo, ¿te ha pasado que te tocas el trapecio en la parte más cercana, en la parte más distal y cercana al hombro, y te duele la parte de la nuca, o sea, te duele la cabeza? ¿Te ha pasado? Me imagino que sí. O que le tocas al paciente y te dice, uff, me duele hasta acá. Bueno, el trapecio, aunque está ubicado en la parte del hombro y la parte de las cervicales, cuando genera un síndrome miofacial, manda dolor inclusive aquí. No sé si me vean bien en la cámara, pero manda dolor aquí al ojo, alrededor del ojo, a veces manda dolor a la parte de la frente, e inclusive puede mandar dolor a la parte de la ATM, y entonces puedes confundir. Oye, entonces lo trato de la ATM. Ah, no, no, es que es una migraña. Ah, no, lo voy a mandar con un oculista porque dice que trae dolor en la parte del ojo. Y no, realmente es un síndrome miofacial del trapecio que está refiriendo dolor hacia ese lado. Entonces está muy interesante que profundicemos en el síndrome miofacial y hacia dónde refieren dolor estos músculos, porque muchas veces nos vamos así como a pensar en lo peor cuando realmente eh, el diagnóstico es mucho más fácil de lo que creemos. Y siempre la recomendación que yo doy es que iniciemos de lo más superficial a lo más profundo. O sea, si yo tengo que tratar algo o estoy sospechando de algo, empiezo primero por la piel, si hay adherencias de cicatriz, o empiezo después si hay algún problema miofacial, después me voy si hay alguna alteración nerviosa, ya sea de hernia de disco o a nivel de la raíz nerviosa, o si es alguna alteración neurodinámica porque hay algún atrapamiento, como lo que les dije, el piramidal que hace presión sobre el ciático, o bien ya después me voy a la articulación para ver si es algo articular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es un síndrome o dolor miofacial? Son músculos que están inervadas con terminaciones nociceptivas que van a generar dolor referido, eso ya lo dijimos. Dolor miofacial que proviene de un punto gatillo que refiere dolor a distancia del origen. Hay un patrón de dolor referido específico y propio para cada músculo, como lo que les conté el trapecio. Pero hay muchísimos músculos más que ahorita se van a dar cuenta con los 4 que vamos a ver. El síndrome del dolor miofacial se ha demostrado que hasta un 80% del dolor lumbopélvico está relacionado con él. Entonces, muchas veces hay dolor lumbopélvico, pero no tratamos la musculatura, sino que tratamos enfocados a una hernia de disco y solo nos enfocamos ahí, pero se nos olvida que tenemos la sacroiliaca, que tenemos la cadera y que tenemos músculos que también lo pueden generar. Y ojo, puede ser que sí tengas una hernia de disco, una raíz nerviosa alterada, pero que durante tanto tiempo ha estado esa lesión que los músculos, estos 4 que te dije, ya se comprometieron también y están protegiendo la articulación y entonces también hay dolor. Pero yo te aseguro que si tú tratas la musculatura, que es, vas a bajar por lo menos el 50% del dolor para que ahora sí te enfoques en lo que es radicular o articular. ¿Va? Entonces, tenemos estos 4 músculos que están asociados al dolor lumbopélvico. Si estuviéramos hablando de la ATM, por ejemplo, ya te mencioné uno, que fue el trapecio. Muchas veces pensamos, el trapecio refiere dolor al hombro. El trapecio refiere dolor a la ATM y a la cabeza, ¿va? Es parte del hombro, claro, nos ayuda a elevar el hombro, entre otras cosas, pero no refiere dolor hacia el hombro, ¿va?
Ahora, estos músculos asociados a la zona lumbopélvica son cuadrado lumbar, iliopsoas, piriforme y glúteo menor. Vamos a hablar primero del cuadrado lumbar. Quiero que notes esta imagen que te estoy señalando aquí. Esta imagen vemos de dónde, cuál es el origen y la inserción, que ahora en mis tiempos era origen e inserción y ahora son inserciones. Entonces, vemos las dos inserciones del cuadrado lumbar que nace desde la 12ª costilla y todo el borde inferior y la vértebra número 12 de las dorsales y se va a tener su otra inserción en la cresta ilíaca, en la parte posterior. Pero ojo, aunque el músculo esté ahí y sabemos que la función de ese músculo es elevar a la pelvis de ese mismo lugar, fíjate hacia dónde refiere dolor, y aquí está señalado en estos puntos rojos. Refiere dolor hacia la sacroiliaca, refiere dolor hacia la cresta ilíaca, inclusive la parte inferior del glúteo, justo también donde está la cadera, y checa en la parte anterior, duele la ingle, ¿va? Pero no llora hacia la rodilla. Y dijimos hace rato que si fuese la cadera, ese dolor nacía en la ingle y se parecía mucho a este cuadrado lumbar, pero la diferencia es que llora hacia la rodilla, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo puedo explorar? Siempre que vamos a explorar y evaluar síndrome miofacial va a ser con palpación, ¿ok? Entonces, aquí viene en los síntomas descrito lo que te acabo de explicar a través de la imagen, pero ¿cómo lo exploro? En decúbito lateral vas a colocar al paciente un brazo por detrás de la cabeza para elevar la jaula torácica y va a dejar caer su rodilla del mismo lado para hacer descender la cresta ilíaca y así dar espacio adecuado en el cuadrado lumbar para poder palpar. Entonces yo palpo el cuadrado lumbar, ahí hay dos crucecitas en la parte superior y en la parte inferior, o sea, en la inserción proximal y en la inserción distal. Y ahí, si hubiera dolor, o sea, lo toco y el paciente me dice que el dolor se refiere, o sea, uy, lo sentí hasta la cadera, o sí, sí, eso es lo que siento, se parece a lo que siento, porque yo al tocar ahí en la crucecita o en la de abajo, yo genero este patrón de dolor que está pintado de rojo. Entonces, eso es la sintomatología que me da el cuadrado lumbar y se puede confundir con una lesión proveniente de la cadera o una sacroileitis. Y simplemente es el síndrome miofacial del cuadrado lumbar. Tú tratas cuadrado lumbar, se quitó el problema. ¿Ok? Ahora, nos faltan 3 músculos. Si pensamos en el iliopsoas, bueno, aquí lo vemos, lo voy a hacer más grande. Si pensamos en el iliopsoas, observa. ¿Dónde está el músculo que igual viene por la parte anterior del cuadrado lumbar, pero también por la parte interna del ilíaco y se inserta distalmente en la cadera o en la parte proximal del fémur? Entonces, ¿dónde están los puntos? Las crucecitas que yo voy a palpar. Esta del abdomen, pero no puedo llegar porque hay órganos y si lo tocase por la espalda, entonces estoy tocando al cuadrado lumbar. Pero sí puedo tocar esta crucecita. Para poderlo tocar, yo tengo que poner al paciente de lado para que cuelgue la piel y el abdomen o la grasa abdominal y me deje entrar a intentar tocar aquí. Entonces, ¿qué dolor genera? Así de rojo como está. Genera dolor en la parte lumbar y genera dolor en la parte anterior del muslo. Entonces, notas que yo te dije que duele la ingle y llora hacia la rodilla en la cara anterior si fuera la cadera. Quiere decir que el iliopsoas también lo podemos confundir con una alteración que venga de la cadera. La diferencia es que al palpar esta musculatura, si me replica el dolor y yo al trabajarlo muscularmente, ¿cómo lo puedo trabajar? Con punción seca, lo puedo trabajar con terapia manual ortopédica, estiramiento, masaje directo, masaje funcional. Y si se quita, entonces me sigo enfocando en el músculo. Si no, es la cadera. Y como dijimos cuando vimos cadera, dijimos, vamos a hacer una radiografía comparativa de ambas caderas para ver si hay desgaste, artrosis y otras cosas. Entonces,
En la exploración destaca una posición antiálgica con mínima flexión de rodilla y pie en rotación externa para disminuir la tensión del músculo. Qué raro que me están poniendo en el chat que en mi pantalla, o sea, que en la pantalla que les estoy compartiendo, sigue la imagen de dermatomas y que no están viendo la musculatura que les estoy presentando. Entonces les quiero preguntar, ¿a todos les está pasando o solo a Elvia? Creo, Elvia, que solo a ti te está pasando, corazón, a lo mejor tu internet está fallando o algo. Entonces tal vez sí les pase la presentación, ahorita le digo a Magali que la comparta. Si no, de todas formas, esta grabación se sube a YouTube y van a poder verla, creo, por el periodo de una semana. ¿Vale? Ok, entonces, ya llevamos el cuadrado lumbar y el síndrome miofacial del iliopsoas. Ahora, nos queda el piriforme. Puedes checar cómo aquí se ve que el piriforme o el músculo piramidal genera dolor, ¿dónde? En la sacroiliaca, en la cadera, pero la diferencia es que llora el dolor hacia la parte posterior de la pierna. ¿A qué se parece? De lo que hablamos ahorita, de cadera, sacroiliaca y columna, ¿a qué se parece? Se parece a si fuese una, acuérdate que dijimos, si fuera la cadera, solo duele en la parte anterior y llora hacia la rodilla. Si fuera la columna, va a doler zona de la columna, cintura, y puede doler ambos o un glúteo y la parte superior del muslo. Entonces, quiere decir que este síndrome miofacial del piriforme se parece mucho a dolor lumbar, dolor que viene por la columna, ¿va? Y además de eso, de que lo podemos confundir, tú ya sabes que si viniera de la columna, ¿qué voy a hacer? Inmediatamente me pongo y hago la revisión con el diapasón para las raíces nerviosas. Y entonces, ¿qué más? Bueno, Mónica me contestó que de columna, muy bien, no había visto tu mensaje. ¿Qué más? Entonces también puede ser, hago la palpación del piramidal para ver si replico este dolor y entonces me enfoco en hacer punción, técnicas de estiramiento, energía muscular, digitopresión en el piramidal para quitar el dolor, inclusive estiramientos, otra cosa. ¿Cómo lo exploro? El glúteo mayor debe estar relajado, se debe pedir al paciente que abduzca la pierna intentando levantar la rodilla, mientras el examinador palpa la tensión contráctil del músculo. ¿Sí? Inclusive lo puedo poner de ladito e igual palpar, sabiendo que, voy a pasar aquí, sabiendo que nace del sacro y termina en el trocánter mayor de la cadera. ¿Sale? Y ahí voy a hacer una palpación. Pero no estar en demasiada flexión de cadera porque no voy a poder sentir esto porque va a estar demasiado tenso. Bien. Y nos vamos al último músculo. Dijimos primero que el cuadrado lumbar, te lo regreso para que lo veas, que se parece a sintomatología que arroja la cadera. Si hablamos del iliopsoas, también se parece a sintomatología que arroja la cadera o lo podemos confundir con lumbares. ¿Por qué? Porque también da dolor a la parte de las lumbares, cintura y parte superior del glúteo. Entonces lo podemos confundir con sacroiliaca. Y aquí lo podemos, el síndrome del miofacial del piriforme, lo podemos confundir con columna lumbar. Nos vamos al último músculo. Síndrome miofacial del glúteo menor. Este glúteo menor también nos va a causar sintomatología. Mira qué sintomatología causa. El glúteo menor está en la parte de la cresta ilíaca y termina su otra inserción en la cadera. Pero quiero que cheques que a pesar de que el músculo está aquí, la sintomatología no siempre la manda ahí, sino que la manda a la parte del glúteo inferior, la parte posterior del muslo y la parte superior de la pantorrilla. E inclusive a veces no se va a la parte posterior, sino que se va por un lado. Y duele el tensor de la fascia lata, la parte lateral de la rodilla, la parte externa de gemelos y peroneos y llega hasta el malleolo. Y entonces, dime, ¿sí o no? Esto lo podemos confundir muchísimo
con una alteración de ciatalgia, o lo podemos confundir bien con una alteración. Si te vas a la imagen del dermatoma, mira, observa bien esta imagen y me voy a ir a las imágenes del dermatoma. Me voy a regresar. E imagínate, o sea, se parece mucho a que si el paciente tuviera una lesión de L5. L5, S1. La sintomatología aquí en la parte del glúteo, la parte posterior lateral del muslo y la parte de los peroneos. Entonces, ¿esto cómo lo descarto? Con diapasón y palpando para ver si es el glúteo menor. Entonces, a mí me quería darles esta ponencia porque se me hace muy padre hacer ese pensamiento profundo, ese pensamiento analítico, etcétera. ¿Ok? ¿Cómo lo evalúo? Igual, de cúbito lateral, cadera en semiflexión, rodillas a 90, con activación de la ABD de la cadera para poder palpar o poner en contracción ese músculo. Entonces, quiere decir que con esto yo ya pude diferenciar si es mi cadera, problema articular, si es mi columna, problema articular, si es la articulación sacroiliaca, si es la raíz nervioso-dermatoma o si me voy a fijar en los músculos, en estos 4 músculos que me mandan dolor a ese lugar. Y esta es el esquema que te puse al inicio. Entonces, si fuera articular, sospecho en cadera, columna sacroiliaca, como dominando la información que vimos hace rato. Si es hipomóvil, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer técnicas, terapia manual, movilizaciones, manipulaciones artrocinemáticas. Si fuera hipermóvil por inestabilidad, ¿qué tengo que hacer? Ejercicios de resistencia progresiva, propiocepción, ejercicios de estabilidad, etc. Y si fuera por un síndrome miofacial de estos 4 músculos, cuadrado lumbar, iliopsoas, piriforme, glúteo medio, ¿qué voy a hacer? Saber si el problema es solo del músculo o si ya el problema está entre un músculo y otro. Si el problema está directamente en el músculo o entre uno y otro, porque se puede generar inflamación en ambas partes. ¿Cómo lo voy a hacer ahí? Lo evalúo con palpación y pruebas de resistencia muscular, pero lo que voy a hacer es técnicas de energía muscular, masaje funcional, punción seca, terapia manual instrumentalizada, etc. Entonces, hasta aquí espero que la información te haya servido mucho para tener esas distinciones para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, te quiero contar que me imagino te diste cuenta en todas las diapositivas que tienes aquí este loguito de TMC y abajo dice terapia manual clínica. Bueno, este webinar es con el propósito de que te lleves mucha información para que puedas hacer una correcta evaluación y análisis clínico con tu paciente y con esa base tú decidas si das ejercicio, si das terapia manual ortopédica o si haces técnicas enfocadas al músculo para aliviar una sintomatología. Entonces, yo te quiero contar de que todo esto lo vemos en TMC. ¿Qué es TMC? Es un diplomado de terapia manual ortopédica o terapia manual clínica. Y ahí vemos tanto evaluación como tratamiento, como todas esas técnicas de las que hablamos, de digitopresión, terapia manual, estiramiento, y lo más importante, ese análisis clínico para poder decir, ¿es esto o es esto? Porque si yo tengo una buena evaluación, con eso yo voy a tener un buen plan de tratamiento, ¿sí? Entonces, pues chicos, pasó ya la hora de hablar de esto. Sin embargo, te hablo rapidito, 1 minuto 2 del diplomado y ya abrimos los micrófonos para ver si hay dudas de lo que hablé anteriormente, ¿va? El diplomado es de terapia manual clínica. Iniciamos este 28 y 29 de marzo y lo íbamos a dar en Tenango del Valle, Estado de México, pero cambiamos la sede y lo vamos a dar en Ciudad de México. Así que este 28 y 29 de marzo en Ciudad de México. O si ustedes no nos están escuchando de Ciudad de México, nos pueden escuchar, pueden solicitar ahí al CECI que compartieron el número para que nos vayamos a la ciudad donde ustedes estén a compartirles esto. El diplomado, además de que está avalado por el CECI, el Centro de Educación Superior de Interferenciales, tiene aval universitario y tiene el aval de la Federación Mexicana de Fisioterapia y COFICIN, que es el Colegio de Fisioterapia de Sinaloa.
Entonces, es un diplomado con currículum y se dispone de 9 meses, cubre las horas necesarias para un diplomado. Tenemos la clase es presencial, es un fin de semana al mes, o sea, sábado y domingo, el horario es de 9 a 6 y es 20% teórico, 80% práctico y cada módulo vemos algo distinto. Estas son las fechas y te quiero contar un poquito sobre los precios, porque estos no son los precios. ¿Qué creen? Me acaban de hablar hace como 2 días la dueña de Ceci y el equipo de Ceci y me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a lanzar una promo para llenar el cupo. Ahorita ya tenemos algunos inscritos. El precio antes era de 29,900 por todos los 9 módulos. Eso nos daba 3,100 por módulo, o sea, 2,000 pesos de inscripción más 3,100 por módulo. Y ahorita la promo que nos lanzaron es de 29,900. Ese era el precio anterior. La promo ahorita es de 24,990 y lo puedes pagar ya con todo inscripción incluida. Así que bajó más de 5,000 pesos y lo puedes pagar de contado o lo puedes pagar a 3 meses sin intereses con tu tarjeta Banamex, o das un pago de 5,000 pesos y los demás pagos, que son los otros 8 meses, te los descuentan en 2,400 pesos con cualquier tarjeta de crédito o como tú lo quieras pagar. Así que hasta aquí, chicos. Dime si tenemos alguna duda de lo que vimos aquí. ¿Quieres abrir el micro? ¿Quieres preguntar algo? Algo que no dijimos pero tienes duda, también me lo puedes preguntar. Ay, yo soy la ponente del diplomado. Se me olvidó decirles. Ok, ¿alguien que quiera comentar algo? Pueden abrir el micro, ¿eh? ¿No? Aplausitos. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Magali, sí pueden abrir el micro, ¿verdad? Sí, todos lo tienen activado, Kitsia. Muy bien. Chicos, ¿alguien que quiera preguntar algo, me quiera contar de algún paciente? Corazoncitos, ya vi por ahí también. Chicos, ¿alguna duda, comentario? Ok, todo excelente, todo claro. Qué bueno, me da gusto. Bastante bien entendible. Ok, qué bueno, me da mucho gusto. Chicos, pues quiere decir que, o sea, esto es una mini probadita de todo lo que podemos ver. El mes pasado también dimos un webinar y decidimos darle continuación con este. Entonces, lo que necesiten, está ahí el número del Ceci y cualquier cosa estoy a la orden también. Ahí Magali les puede mandar la información. Bueno, están preguntando, dice José Alfredo, ¿me podría explicar un poco sobre lo del tema que irradia hacia rodilla, solo esa parte? Ah, sí, a lo mejor entraste un poquito tarde, José Alfredo. Lo que pasa es que cuando dijimos que a nivel articular pudiera venir el dolor de la columna, de la sacroiliaca o de la cadera, empezamos por la cadera y dijimos que cuando la cadera duele, es muy notorio que el paciente te indica que le duele la parte de la ingle en la parte anterior y que siente que el dolor llora hacia la rodilla en la parte anterior. El paciente no te va a decir llora hacia la rodilla, pero es como si fuera una cascada, pues.
que cae hacia la rodilla. Entonces, cuando el paciente tome su ingle y además dibuje hacia su pierna el dolor, ahí es donde tú puedes inmediatamente pensar en la cadera. Y cuando piensas en la cadera, una parte de diagnosticarla es, mando a hacer una radiografía comparativa de ambas caderas para ver si hay algún pinzamiento, alguna, algún desgaste importante o algo que me haga decir, aquí hay una alteración. ¿Sí? No sé, José Alfredo, si con eso te expliqué o a lo mejor te referías a otra cosa. Y gracias, Cristina, por tu mensaje. Gracias por compartir tu conocimiento. Excelente ponencia, clara y de gran utilidad. Nos enviarán el correo del link para ver nuevamente la charla en YouTube. Magali, sí la van a subir a YouTube, ¿verdad? Creo que dura ahí arriba una semana. Sí, no, la charla se queda aproximadamente pues el tiempo que YouTube nos permita. Únicamente tardamos un poquito, Magali. aproximadamente 15 días en poderla subir. ¿Sí me escucha? Ujú. Bueno, Mayra, sí, sí lo van a publicar. Me está contestando aquí Magali que sí lo van a publicar y va a quedar ahí en YouTube y lo van a pasar. Febrero, sí vemos tus mensajes. Dice Mónica que muy interesante el diplomado. José Alfredo que sí quedó claro. Y dice Carla, tengo una paciente. Ah, miren, ya pasó ahí el link, Magali, para que lo puedan ver. Dice Carla, tengo una paciente que justamente vino a valoración el día de hoy por dolor en la pierna derecha. Todo esto posterior a su segunda cesárea de hace años, en la cual tuvo hemorragia postcirugía. Le pusieron bloqueo y me comenta que sintió cómo su pierna se hizo como chicharrón y de ahí le duele mucho la zona lumbar. Ok, Carla, cuando dices que le duele la pierna, coméntame, ¿qué parte de la pierna? O sea, ¿le duele en la ingle y le baja hacia el muslo? ¿O le duele más en la parte lateral? ¿O le duele la pierna en la parte del glúteo? En la parte del glúteo, como lo que vimos que manda el síndrome miofacial, ¿o cómo le duele? Ahora, en lo que nos contesta Carla, hay mucha gente como que tiene la creencia de como me hicieron bloqueo, entonces yo a partir de ahí mi columna me duele, etcétera. Entonces, muchas veces no es que algo esté mal a nivel de hernia de disco, porque recuerden, lo único, el disco no duele. Y lo único que puede generar dolor es que una raíz nerviosa o la dura madre esté mal. Ok, entonces, muchas veces, cuando hacen este bloqueo, como que piensan en me va a doler siempre, etcétera, y a veces es, imagínate, o sea, tuvo una cesárea y además tuvo de hemorragia, etcétera. Entonces, probablemente el dolor además estuvo embarazada, el dolor lumbar que tenga, porque nos comenta Carla que le duele la zona lumbar, le duelen gemelos, le duele la parte lateral y además hay hiposensibilidad también. La hiposensibilidad, ¿en dónde es? ¿En la pierna? Eh, entonces, como tuvo estos embarazos, hemorragia, etcétera, reposo, puede ser que lo que a ella le esté pasando es que la columna está inestable. El abdomen y la faja abdominal por los dos embarazos que tuvo estén inestables. Entonces hay que fortalecer suelo pélvico, la faja abdominal, estabilizar columna, pero sí hay que hacer una resonancia magnética para especificarnos si hay alguna alteración de la raíz nerviosa, porque si le duele esa parte de la pantorrilla, esta puede sospechar de L5S1. Entonces, ¿yo qué haría? Agarro el diapasón, me paso por los puntos que dije para ver si es alguna alteración de la raíz nerviosa y si sospecho o algo sale raro porque me estás hablando de hiposensibilidad, entonces yo mandaría a hacer una resonancia magnética para cerciorarme. Eh, no sé si hasta ahí te funcione, pero recuerda que por lo que vimos ahorita, también puedes sospechar que es la columna. ¿Cómo lo voy a descartar? Lo vas a descartar con el diapasón para ver si alguna de las raíces nerviosas está alterada. Si sí te sale algo alterado, mando a hacer una resonancia magnética y por donde me dices que duele, yo haría manejo con punción seca, etcétera, del glúteo medio, del glúteo menor, perdón. Y además de eso,
trataría directamente los gemelos para descargar y eso, pero no creo que sean los gemelos como tal. Entonces, no sé si Carla te ayudó lo que te contesté. Igual, por ahí les voy a poner mi cel por si quieren preguntarme algo más o tú, Carla, si me quieres dar como seguimiento con lo que está pasando con esta paciente, con mucho gusto, pues somos colegas y ahí nos apoyamos. Ahí está mi número. ¿Va? ¿Alguien más, chicos? Así que espero, un placer, Carla. Espero se animen a entrar al diplomado. La verdad es que si esto lo vimos en una hora, imagínate 9 meses de estar con esta información. José Alfredo dice, otra pregunta más. Tengo un paciente que pues él menciona tiene dolor en la zona. ¿En qué zona? Ah, en la zona del cuádriceps, tendiendo más énfasis en la zona lateral, pero él menciona que en sí el dolor o la molestia se origina desde el hueco popliteo y en la zona de inserción del bíceps femoral. Zona de inserción distal, supongo que sí, ¿verdad? En la zona lateral de la tibia valoré y haciendo una palpación y cuando palpaba el bíceps femoral, el dolor aumentó en la zona del cuádriceps. Qué chistoso que toques el femoral y le duele el cuádriceps. El dolor aumentó en la zona del cuádriceps y en la zona del popliteo también. Ahí qué puedo hacer en ese tema porque considero, por lo que nos mencionó, que puede ser un tema de síndrome miofacial. Así es. Te recomiendo que busques en internet o en el libro de síndrome miofacial los gemelos, o perdón, el isquiotibial hacia donde refiere dolor y también el cuádriceps. Pero lo más seguro, o sea, como me comentas dónde está la zona de dolor, puede ser que también haya algo a nivel de la cápsula articular de la rodilla. Puede ser un quiste de Becker que esté generando inflamación en esa parte del hueco popliteo, el músculo del isquiotibial lo esté protegiendo y esté generando un síndrome miofacial y esté mandando dolor hacia allá. Entonces, checa con una resonancia que no sea un quiste de Becker, palpa bien la musculatura del cuadrado lumbar. Si quieres, contáctame, ahí está mi número, para poderte mandar el libro donde viene el síndrome miofacial o se lo mando a Magali. Le puedo mandar a Magali mañana el libro y que se los comparta. Es un libro digital, está muy interesante. Pero igual en internet puedes poner síndrome miofacial y ver que lo puede estar generando. ¿Va? Un placer, José Alfredo. Muy bien, pues chicos, los espero, de verdad, marquen, pidan información para lo del diplomado, está muy padre, está avalado, la verdad es muy buen precio, 2,500, 2,400 mensuales, así que piénsalo, chécalo y cualquier duda, ahí está el número del Ceci, cualquier cosa también tienes mi número y si te interesa llevarlo a otra ciudad, habla con el Ceci y vamos a donde tú estés. ¿Sale? Espero que tengas una linda noche, disfruta tu miércoles de ombligo de semana y cena rico. Así que provechito y un abrazo para todos. Muchas gracias, Kitsia. Y chicos, pues los esperamos en el CESI para que pidan informes, cualquier duda, cualquier situación que tengan, nosotros les podemos enviar el plan de trabajo para que conozcan todo el contenido que tiene y pues muchísimas gracias, Kitsia.